Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o si quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Pepe Díaz Briceño, que es corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido, Pepe, como siempre. Gracias, Juan Carlos. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, bienvenido a esta casa. Buenos días. Y Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias. El primer asunto tiene que ver con algo que parecía impensable y está en la portada del diario The New York Times hoy, y se refiere a Eric Schneiderman. El señor Schneiderman tiene 63 años y era hasta hoy el fiscal general del estado de Nueva York. El gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, le pidió la renuncia después de que apareciera un artículo en la revista The New Yorker relacionado con algunos actos de abuso sexual por parte del señor Schneiderman contra varias mujeres. 4 de ellas han tenido contacto con la revista The New Yorker, solamente 2 dejaron conocer sus nombres. Una es Michelle Manning, que es una activista conocida en Nueva York. La otra es Tania Selvaratnam, nacida en Sri Lanka, en Colombo y radicada aquí en Estados Unidos. Según las dos, y las otras dos cuyo nombre no aparece, como digo, en New York, el señor Schneiderman tuvo relaciones sexuales con ellas, bebía mucho, las obligaba a beber y aparte de eso las golpeaba. Michelle Manning cuenta, por ejemplo, cómo en un momento dado este hombre le dio un golpe tan fuerte en un oído que ella empezó a sangrar por la oreja. La señora Tania Selvaratnam además dice que él solía llamarla mi esclava oscura y la obligaba a decirle, a llamarlo amo o mi amo. El señor Schneiderman ha renunciado y ha dicho que no puede continuar en su tarea como fiscal, pero ha dicho que él en ningún momento participó de un acto que no fuera consensuado, que todo lo que había pasado que eran juegos sexuales consensuados. Aquí lo paradójico es que Schneiderman había acusado varias veces o denunciado varias veces por una parte a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en varias ocasiones. Dicen que hay más de 100 procesos con respecto a Donald Trump en la fiscalía del señor Schneiderman, pero lo que suena paradójico, verdaderamente contradictorio y absurdo, es que Schneiderman fue el hombre que abrió las investigaciones, comenzó las investigaciones contra Harvey Weinstein, el todopoderoso productor de Hollywood en su momento, y que se vino, cuya carrera se derrumbó después de que se demostrara que violó a varias mujeres y que abusó de tantas otras. ¿Qué percepción tiene usted de esto que ha pasado con el señor Schneiderman, Raquel Godos? Bueno, lo curioso de todo esto, o lo triste más bien, es cómo este tipo de comportamiento de cierto abuso sexual empapa todas las esferas de la vida pública, ¿no? Incluso alguien que está dedicado a mantener o velar por la justicia, como es un fiscal general en Nueva York. Más allá de lo que pueda suponer o no para él, que ya ha presentado su renuncia y no va a continuar al frente de la Fiscalía, creo que lo bueno es que cada vez más esas mujeres están saliendo a contar esas historias, y todos esos hombres poderosos que creen que pueden estar eximidos de cualquier tipo de acusación, van a empezar a pensárselo 2 veces, porque ya no importa en qué cargo estés, y esas mujeres ya no tienen tanto miedo para contarlo, ¿no? Es cierto que esas prácticas sexuales tan duras, hay gente que las practica con total normalidad, porque es algo a lo que les gusta, y él asegura que esas mujeres lo hacían de manera consentida. Yo creo que la clave es esa, ¿no? Si ellas aseguran que no era un acto consensuado o si lo era. De todas formas, ¿con qué capacidad moral uno presenta denuncias de acoso contra otras personas cuando practica actos tan sumamente duros? Porque reventarle el oído a una persona a base de golpes no es nada sencillo, y desde luego es bastante reprobable, como poco, independientemente de que les guste o no el sexo más duro. Ya te digo que lo grave me parece que personas que estén vinculadas a velar por la justicia estén envueltas en este tipo de actos, pero la buena noticia es que parece que ya no hay miedo a denunciarlo. Dice una de estas mujeres, María Luisa, que el señor Schneiderman le dijo que ella no le podía pegar a él, porque pegarle a un funcionario, sobre todo a un investigador o a un fiscal,
como era el señor Schneiderman, pues acarreaba una pena en la legislación en Estados Unidos. Pero dicen además que él las amenazó de muerte y que también las amenazó con intervenirles, con pincharles, con chuzarles el teléfono. Sí, queda muy claro, y estoy de acuerdo con Raquel, que es la palabra de estas víctimas que presentan estas acusaciones tan serias contra nada más y nada menos que el fiscal general del estado de Nueva York que llevaba adelante el caso de Harvey Weinstein. Recojo las declaraciones que la señora Manning le da al New Yorker, precisamente, que es la publicación que revela estas acusaciones, y es a partir de esa revelación que 3 horas después este fiscal se ve obligado a dimitir. Y es que ella dice al New Yorker que cómo es posible que una persona que es un perpetrador de abusos y de acoso sexual y de violencia sexual, como lo define ella ante el New Yorker, esté a cargo del caso más importante, como es el caso de Harvey Weinstein y de otros casos que él ha llevado adelante. Él además era un tipo que recibía grandes aplausos, premios, porque era un defensor de las causas de las mujeres. Recientemente recibió un premio. Es una gran contradicción que él se presentara públicamente como un defensor de las causas de las mujeres, como uno de los hombres que había logrado apoyar o defender el movimiento Me Too a partir de las investigaciones que se hicieron el año pasado, en octubre del 2017, cuando sale a la luz el caso de Harvey Weinstein, y de pronto conozcamos ahora que él era un hombre violento que atacaba a sus parejas. Y yo creo que, digamos, lo que revela el New Yorker es que esto es un tema que se da en todas partes del mundo, que se da en las esferas de poder. Desde los fiscales hemos visto cómo en el ambiente, no solamente del entretenimiento, hay hombres que han sido acusados y que están siendo investigados. El propio Bill Cosby ha recibido una pena de 10 años en prisión hace solo unos días. Está el caso del doctor que era encargado de las gimnastas de la Liga de Gimnastas Nacionales de los Estados Unidos, es decir, y en nuestros países en América Latina también. Es un tema que va más allá y sobrepasa el tema del deporte, el tema del entretenimiento, el tema de la política, el tema de los abogados, es decir, el tema de los fiscales, como estamos viendo. Lamentablemente, el tema de las acusaciones de mujeres contra hombres de poder sobrepasa todas las esferas de poder. El propio presidente de los Estados Unidos enfrenta acusaciones por abuso y por maltrato. Lo bueno de esto es que son más mujeres las que se animan de forma pública a presentar las acusaciones. Muchas de las acusaciones en contra de este señor y de otros tienen larga data, incluso en otros casos son de más de 20 años. El caso de Cosby era de muchísimos años atrás. Yo creo que es una buena noticia que las mujeres se sientan alentadas, hombres y mujeres, porque también hay casos de hombres alentados a contar los abusos en contra de hombres que están en una posición de poder. A Bill Cosby le retiraron ahí el título de los galardones honoríficos que da el Kennedy Center aquí en Estados Unidos desde 1978, y también le quitaron el premio al humor estadounidense, el premio Mark Twain. Bueno, y fuera de eso la academia lo marginó, lo desvinculó como a Roman Polanski. Juan Carlos Hidalgo, incluso a propósito del movimiento Me Too, el diario de New York Times tiene una editorial con un título ingenioso, refiriéndose a Schneiderman, que es Him Too, es decir, él también. Sí, porque al parecer él había hecho una carrera de defender las causas femeninas. Y eso es el grado es macabro. Macabro de esta situación. Pero me llama la atención porque uno de los predecesores de Schneider en este puesto, Eliot Spitzer, que luego fue gobernador de Nueva York, tuvo que renunciar a la gobernatura de Nueva York porque luego se descubrió que él había pagado prostitutas. En el Hotel Mayflower, aquí cerca de aquí. Sí, incluso cargos federales. Lo llamaban el cliente número 9. Tuvo que enfrentar cargos federales, a pesar de que él, siendo fiscal general de Nueva York, perseguía a otras figuras y perseguía a otros políticos por cargos similares a los que luego en los cuales él incurrió. Entonces, esto es una oficina que está llena de personajes, ¿verdad? Pero en este caso, como mencionaba Raquel, esto trasciende no solo el ámbito de las diferentes industrias y los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Tenemos el cine, tenemos los políticos, tenemos la justicia, el deportistas. Por todos lados están cayendo y que sigan cayendo, y también trasciende el lado de las ideologías. O sea, vemos que tenemos gente de izquierdas, gente de derechas. Este señor había hecho también, recientemente se había vuelto uno de los principales opositores de la agenda del presidente Trump, por lo menos de su oficina de fiscal general de Nueva York.
Así que eso es un tema que sin duda alguna ha venido a sacudir a la sociedad estadounidense. Ojalá trascendiera fronteras. Yo veo que este fenómeno Me Too ha tenido poca trascendencia en América Latina, por ejemplo. No mucha. No hemos visto mayor repercusión en la región. Y ojalá que llegase ese momento, porque si uno no deja de sorprenderse de ver las historias que están saliendo aquí en Estados Unidos, pero uno se imagina que la situación en América Latina incluso puede ser hasta peor, ¿verdad? Es probable. Bueno, en Europa ha tenido implicaciones, pero tampoco, no muchas. Pepe Díaz Briceño, Jennifer Cunningham, la ex esposa de Schneiderman, dice que eres un gran padre y un hombre muy serio y un hombre muy responsable. Sí, pero más allá de eso, Juan Carlos, a mí me parece que antes que otra cosa, el que dos mujeres con nombre propio se atrevan a denunciarlo públicamente merecen nuestra mayor felicitación, nuestro mayor apoyo, porque utilizar el nombre propio en una publicación así no es sencillo. Su vida queda marcada hacia adelante y me parece que si esto está ocurriendo es porque tiene una gran legitimidad. Obviamente el señor Schneiderman tiene obviamente un derecho de defenderse. Hay una investigación en proceso por la Fiscalía de Manhattan y seguramente ahí se dilucidará lo que ocurrió realmente. Como decía Raquel, pues podría haber sido un sexo consensuado o no, pero la verdad es que las acusaciones por parte de las mujeres deben de dárseles una gran credibilidad por el mero uso de su nombre propio e incluso más allá. Hay que decir también, Juan Carlos, que por otro lado, el significado político que tiene este evento también es muy importante, dado que, justamente como decía Juan Carlos, la oficina del fiscal general del estado de Nueva York pues básicamente un escaño sumamente importante, una plataforma. El anterior fiscal general fue Andrew Cuomo, el hoy gobernador de Nueva York, antes Eliot Spitzer. Es realmente una plataforma hacia un estrellato nacional y lo que está ocurriendo con él es pues básicamente la muerte de una estrella liberal en ascenso y nos muestra básicamente cómo también no está exento esa ala liberal de cualquier tipo de estos tipos de escándalos. Harvey Weinstein había sido uno campeón también de causas liberales muy fuertes. Socialdemócrata, usemos la palabra socialdemócrata. Exacto, bueno, muy bien, liberal en el sentido americano del término, pero no en el estilo clásico. Sí. Pero bueno, también hay que decir, el señor Schneiderman se había colocado, como bien recordaban, había sido el fiscal que ganó el caso en una primera instancia contra el ban, la prohibición de entrada de algunos personajes del mundo musulmán y también del propio DACA, esta prohibición que el presidente Trump había hecho un programa para inmigrantes indocumentados jóvenes durante su mandato. Él también ganó el caso. Trump quería deportar a estos jóvenes, miles de jóvenes que hay, y el señor Schneiderman demandó esa medida de Trump y ganó, continuó protegiendo a estos jóvenes para que no sean deportados. Entonces, pues básicamente tenía todas las luces para proyectarse hacia ser una figura nacional, pero pues básicamente estamos viendo que ningún área de la vida social pues básicamente está exenta de este tipo de escándalos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, hay una decisión que debe tomar hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él se había fijado un plazo por algunos días más, hasta el 12 de mayo, pero dijo que hoy a las 2 de la tarde, es decir, dentro de 4 horas, casi 4 horas, debe decir qué va a hacer con respecto al acuerdo con Irán. En el año 2015 suscribieron un acuerdo con Irán todos los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, me falta algún otro, Rusia y China. En el Consejo de Seguridad no está Alemania, pero a la hora de firmar este acuerdo sí estuvo Alemania, por el cual se levantaban las sanciones de la banca internacional a Irán. Algunos países le podían comprar petróleo a Irán a cambio de que ese país, el del régimen de los ayatolas, dejaran de enriquecer uranio y de buscar armas nucleares. Muy bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a él no le gusta ese acuerdo y quiere retirar a su país de ahí. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recientemente vino a tratar de convencer a Trump de que no lo hiciera. Vino también la canciller federal alemana, Angela Merkel, a convencerlo de que no lo hiciera, y medio mundo le ha pedido que no lo haga, porque en las actuales circunstancias son mejores. En cierto modo le están diciendo, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Pero el señor Trump, al parecer,
va a sacar a Estados Unidos de ahí. ¿Qué ocurre si lo retira? Por un lado, que 4 países europeos tienen que dejar de comprarle de aquí a diciembre el 20% del petróleo a Irán. Que Irán seguramente tendrá que dejar de producir petróleo también, o alguna parte del petróleo que produce. Y por otro lado, que las empresas europeas que están trabajando con Irán, que tienen negocios con Irán, pues tienen que dejar de hacer eso porque no tendrían acceso a los grandes bancos estadounidenses. ¿Será finalmente que Trump retira a Estados Unidos de ese acuerdo? Y si lo hace, ¿qué va a ocurrir? Porque le han alertado los países europeos de que esto podría causar un gran sobresalto en Oriente Próximo. Es un hecho que lo va a hacer. Hasta el mismo presidente Macron, cuando vino y se fue de Washington, dijo a la prensa que no había logrado convencer al presidente Trump de esto. Mira, este acuerdo yo creo que es la joya de la corona de la política exterior de Obama. Si Obama merecía un premio Nobel, que se lo dieron a los 6 meses de haber sido inaugurado presidente, era por lo que dejó en este acuerdo. Ahora bien, las críticas de este acuerdo son las siguientes. Dos pilares tienen las críticas, o básicamente 3. Uno es de que hay una cláusula de caducidad. Se estipula de que después de 10 años, 15 años, Irán va a poder otra vez enriquecer combustibles a partir de uranio, siempre y cuando no sea para fines nucleares. Pero bueno, dicen, esto es un régimen que ha engañado en el pasado, y si se le permite dentro de unos años volver a enriquecer uranio, va a engañar a la comunidad internacional. Entonces, está esa fecha de caducidad que los críticos del pacto han dicho, bueno, ¿de qué nos sirve este pacto si dentro de 15 años o 10 años Irán va a poder tener la bomba otra vez? Han exagerado un poco ese salto de poder enriquecer uranio para fines pacíficos, para fines de electricidad, ¿verdad?, energéticos, a decir que lo van a hacer para fines, inmediatamente para fines de conseguir una bomba. Aun cuando el régimen de inspecciones, que es uno de los regímenes de inspecciones más intrusivos que se han diseñado, van a continuar después de esa cláusula de caducidad. Sí. Lo otro es de que este acuerdo no incluye las actividades de Irán en el Medio Oriente, las actividades desestabilizadoras de Irán en el Medio Oriente, ni su programa balístico. Irán tiene un plan hegemónico en el Medio Oriente que incluye dominar esta parte del planeta. Está involucrado en la guerra en Yemen, está involucrado en la guerra en Siria, domina básicamente al gobierno de Irak. Ahora acaba de haber elecciones en Líbano, donde Hezbollah, que es aliado de Irán, ganó la mayoría de los escaños. Entonces, básicamente se está creando este creciente pro-iraní en el Medio Oriente, en donde se habla incluso que habrá una vía directa de comunicación entre Teherán y Líbano, donde entonces Irán va a tener una influencia muy fuerte. Y se dice, bueno, este pacto no incluye nada de esto. Claro. La tercera crítica es de que precisamente con la plata que Irán está recibiendo al levantarse estas sanciones, es que está financiando estas actividades desestabilizadoras en el Medio Oriente. Ahora bien, sí, son críticas válidas. La respuesta es de que era imposible alcanzar un acuerdo que incluyera todo eso. Entonces se limitó al tema que más urgía, que era el tema de limitar o prohibir la capacidad que tiene Irán de desarrollar una bomba. Y la otra gran punto es qué ocurrirá en el escenario de que se deshaga este acuerdo. Bueno, probablemente Irán va a volver a su programa nuclear, y la interrogante es ¿y qué? Bueno, eventualmente Irán, Israel y Estados Unidos han dicho que no van a permitir que Irán tenga una bomba. ¿Qué van a hacer para evitarlo? Bueno, probablemente el escenario sea una guerra, y en un futuro veremos que es hoy el 6 de mayo, el 8 de mayo del 2018 como el día en que se selló una futura guerra en el Medio Oriente. María Luisa Rosell. Varios argumentos, pero uno de los argumentos que habían utilizado la canciller Angela Merkel y el presidente francés Macron era persuadir al presidente Trump para que entendiera que sobre la base del acuerdo que ya estaba establecido se podían implementar nuevas sanciones a futuro, pero no deshacerse completamente del acuerdo como explicaba Juan Carlos. El presidente Trump no entiende que el acuerdo no se hizo con el objetivo de abarcar las otras posibilidades que ha mencionado Juan Carlos, es decir, que tenga misiles, que no se pueda recortar la influencia que tiene o la influencia y el apoyo que tiene a Siria, a Hezbollah, a Hamas en los territorios palestinos. Es decir,
el acuerdo estaba hecho específicamente solo para lo que explicó Juan Carlos muy bien. El presidente no aceptó los argumentos ni de Merkel ni de Macron, y ahora la preocupación es qué va a pasar hacia adelante cuando el acuerdo sea desmantelado completamente, que es lo que muy probablemente pueda ocurrir. Mucha gente incluso también dice si incluso los altos funcionarios, los mandos militares israelitas le habían dicho al propio presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, que no había evidencia de que el acuerdo haya sido vulnerado, de que el acuerdo había sido respetado, de que más bien funcionaba y que era mejor tenerlo. Aún así, Netanyahu decidió presentar esas supuestas pruebas que demostrarían que Irán realmente tiene la posibilidad de hacer lo que quiere y que no respeta el acuerdo. Y Estados Unidos se ha visto un poco más forzado a seguir esa línea porque creo que le da un poco más de temor de que en algún momento Estados Unidos se siente a hablar con Irán, y yo creo que los que ven, los detractores del acuerdo ven eso como un problema. O sea, es mejor tener a Irán como enemigo que tenerlo cercano, y al final lo que va a pasar es que eso va a generar mayores preocupaciones y problemas en el largo plazo porque no va a haber un acuerdo. Como todos decían, era mejor tener algo que no tener nada, y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en adelante, claro, que es la gran pregunta. Sí, claro, el primer ministro Netanyahu. Pepe Osbrice. Sí, a mí en general me llama toda la atención de que se discuta la salida de un acuerdo cuando el presidente Trump continuamente amenaza con salirse de pactos, ¿no? Ya sea internos o externos, parece ya una práctica, y poco a poco la gente que negocia con él está aprendiendo que no necesariamente esto significará una salida completa del acuerdo. Se habla específicamente, como usted describió, Juan Carlos, de que no se renovarán justamente las sanciones, en particular de la compra de petróleo, sí, como se había la exención permitido hasta el momento, pero no necesariamente es la salida, pero es quizá la muerte, pasito por pasito, como dice el carnicero, del acuerdo con Irán. Ninguna solución es perfecta, Juan Carlos. Seguramente el acuerdo para la paz en Colombia a nadie le quedó satisfecho, y lo mismo con Irán. Las propias potencias europeas están diciendo que no están satisfechas con las actividades de Irán fuera, el lanzamiento de misiles y la presencia regional en Líbano, en Irán y en Irak, en otros lugares. Entonces, la pregunta es, como dice María Luisa, ¿es mejor tener el acuerdo que no tenerlo? El presidente Trump ha decidido que no. E incluso los propios halcones dentro del Congreso, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Ed Royce, ha dicho que no se les ha presentado una alternativa mejor. Y ya ha dicho, nadie se nos ha acercado, pero también esto refleja el cambio en la propia composición del gabinete del presidente Trump, donde llegaron dos personas que de entrada, el señor Bolton en el Consejo de Seguridad Nacional y Mike Pompeo como secretario de Estado, que desde el origen han estado opuestos a cualquier tipo de arreglo. Y es verdad, por otro lado, Raquel Godos, que lo que está haciendo Trump es acercarse mucho a la otra gran potencia del mundo musulmán, que es Arabia Saudí. El adalid de los derechos humanos. Heredero Mohammed bin Salman, que ahora permite que las mujeres, por ejemplo, puedan conducir un vehículo, manejar un carro. Gracias. Es un gran avance para Arabia Saudí, pero es cierto que viene Mohammed bin Salman a Estados Unidos y lo recibe Trump maravillosamente bien, pero en cambio se la lleva bastante mal con Irán. Son los dos países que están luchando por la hegemonía en el mundo musulmán, no en el mundo árabe, porque hay que aclarar que Irán no es un país árabe, sino un país persa. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que Trump está jugando, como decía Pepe, a salirse de todos los pactos habidos y por haber, pero no necesariamente porque sepa qué va a pasar después, sino porque uno de sus principales objetivos es desarmar todo el legado de Obama, y como decía Juan Carlos, el pacto con Irán es una de sus principales victorias a nivel exterior, ¿no? Me parece interesante analizar también desde el punto de vista geoestratégico dónde queda parado Estados Unidos, porque Trump está jugando a salirse de estos pactos como si él fuera el dueño del mundo, y no analiza bien las tensiones que puede generar, ni tampoco los equilibrios de poder. El mundo ya no es un mundo desconectado entre sí, sino que está globalizado. Hay potencias mundiales que tienen muchísimo peso. China le va a arrebatar en cualquier momento esa posición a nivel económico, y a nivel político a los europeos no le hace ninguna gracia lo que está haciendo. En el caso del pacto climático, bueno, se salió en el papel, ¿no? Está ahí como que no sabe qué hacer, y tiene más que ver con yo creo, con un mensaje político también a sus bases, como siempre, que con una cuestión realmente práctica y de análisis político y mundial y práctico.
Pero bueno, evidentemente se va a salir del pacto. Lo que pasa es que hay que ver también cómo los países europeos van a reaccionar, porque el presidente iraní ya ha dicho que él está dispuesto a mantener el pacto si se genera una coalición, o sea, si hay una fuerte presencia europea y del resto de los países del grupo para intentar mantenerlo. Evidentemente es muy complicado por las vinculaciones económicas. Luego, lo que me parece una falacia por parte de Trump, y hay que dejarlo claro, es que el pacto no contiene ninguna disposición que evite que los países impongan sanciones por otras razones. Y ya hay sanciones para efectivamente. Entonces, ese argumento no es válido, con lo cual estamos hablando de un movimiento que se suma a otros tantos de irresponsabilidad geopolítica por parte de Trump y que además también va a afectar a Estados Unidos hacia adentro. Yo creo que forma parte también de ese camino aislacionista del magnate. Sí, aquí la administración Trump ha preferido a dos aliados, que son Arabia Saudita e Israel, sobre sus aliados europeos. Y ni siquiera es Israel, es Benjamín Netanyahu, porque si uno lee las declaraciones de los principales jefes de inteligencia del gobierno israelí, tanto los que actualmente ocupan ese cargo como los que han estado antes, todos admiten de que Irán está cumpliendo con el régimen de inspecciones y que la alternativa sería una guerra con Irán que no es en el interés de Israel. No, es verdad. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, en su país, en Costa Rica, hoy se produce una noticia importante porque toma posesión como presidente Carlos Alvarado. Tiene 38 años, es el gobernante más joven de la región. Le ganó en los comicios a Fabricio Alvarado en la segunda vuelta de las elecciones. Este hombre, que además es muy aficionado al Rush, un grupo de rock, a él le gusta mucho el rock y además creo que toca bien, dicen. Estudió en la Universidad de Sussex en Inglaterra y fue ministro de Desarrollo Social y de Trabajo de Luis Ernesto Solís, el presidente saliente. Hay un artículo en el periódico El País de Madrid donde dicen que ha sido atrevido, en el buen sentido de la palabra, menciona el texto, porque ha hecho nombramientos como por ejemplo el de Rodolfo Pisa, que era uno de sus contrincantes, miembro del Partido de la Unidad Social Cristiana, y lo ha designado como ministro de la Presidencia, algo así como secretario general de la Presidencia. Y ha nombrado también como ministra de Relaciones Exteriores, como canciller, a Epsi Campbell, que además es una mujer es una mujer negra, y ella no solamente será canciller, sino primera vicepresidenta. ¿Le gustan estos nombramientos de Alvarado? ¿Le parece que esto va en la buena dirección o cree que hay un optimismo exagerado? Yo sería cauto y creo que al mismo presidente Alvarado le conviene que las expectativas no sean tan altas, puesto que usualmente las expectativas altas tienden a ser traicioneras, tienden a volverse en contra. Ciertamente, esto es algo inédito para Costa Rica, tener un gobierno de conformación multipartidista. A Carlos Alvarado no le queda otra alternativa. Únicamente un 21% de la gente votó por él en la primera vuelta. Y a él no le quedó otra alternativa que buscar alianzas con otros partidos políticos, en particular con el ex candidato del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa. Esta alianza tuvo la finalidad de atemperar un poco la política económica de Carlos Alvarado. Carlos Alvarado, a pesar de su juventud, es un socialdemócrata añejo, es un tipo de socialdemócrata cepalino. El tipo es antilibre comercio, es pro más impuestos, pro sindicatos, pro Estado empresario y demás. Entonces, esta agenda, que fue avanzada en gran medida por el actual gobernante, Luis Guillermo Solís, terminó desencantando a un sector importante de la población. Y pasada la primera vuelta, en donde Carlos Alvarado llegó a esta instancia final por el voto de los jóvenes progresistas, cuyas prioridades son otras. Sus prioridades son el cambio climático, la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo, el parto humanizado. No necesariamente son los grandes temas que aquejan a Costa Rica, como es el alto desempleo, el alto déficit fiscal, la alta criminalidad y demás. Pero este voto progresista joven le alcanzó para pasar a la segunda ronda. Carlos Alvarado ya no podía ser electo presidente simplemente con el voto de los jóvenes progresistas. Necesitaba este tipo de acuerdos, claro, este tipo de alianzas. Y es ahí en donde entra esta alianza con Rodolfo Pisa, en donde Carlos Alvarado modera un poco su discurso económico, empieza a hablar un poco más de contención del gasto público, empieza a abrazar figuras como la concesión de obra pública, que antes la rechazaba, y de esta manera logra entonces el apoyo
mayoritario de la gente, no solo que había votado por el Partido Unidad Social Cristiana, sino también por el Partido de Liberación Nacional, y eso le alcanzó para ganar la presidencia de una manera cómoda. Dos grandes interrogantes sobre, sobre el presidente Carlos Alvarado. Uno es, ¿para qué quería ser el presidente? ¿Para calentar el asiento por 4 años? ¿O para llegar a hacer las grandes reformas que Costa Rica necesita? Porque Costa Rica agarra un país con serios problemas. Y él puede hacer reformas en el sentido del Parlamento en Costa Rica, creo que tiene 57 escaños, pero él no tiene mayorías. No tiene mayoría, nada más parte con 10 diputados. Si tomamos la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, que es el partido de Rodolfo Pisa, digamos que tendría 18 diputados, ciertamente no tiene mayoría. Pero aún así hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel ejecutivo. Esto es uno de los grandes mitos de Costa Rica, que si uno no tiene el control del Congreso no puede hacer nada. Hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de acciones ejecutivas. Y la pregunta es si el presidente Carlos Alvarado viene con esa vocación de hacer estas grandes reformas que necesita el país. La otra gran interrogante es cómo va a interpretar su mandato. Mucha gente votó por él porque la alternativa era mucho peor, pero no necesariamente porque estaban encantados con la agenda de Carlos Alvarado o de su Partido de Acción Ciudadana. La pregunta es si él va a interpretar este mandato de esa manera, como un mandato prestado básicamente, o va a creer que este 60% de los votantes que se declinó por él en la segunda ronda le dieron un cheque en blanco. María Luisa Rosell, hay noticias del Perú, porque salió de prisión hace pocos días Ollanta Humala, el expresidente, quien ya no sé si va a decir el presidente anterior, porque ahora está Martín Vizcarra, antes estuvo Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente renunció, y antes estuvo Ollanta Humala, que cumplió todo su periodo y estaba en la cárcel con la esposa, también con Nadine Heredia. Pues ahora el fiscal Germán Juárez les ha incautado varias propiedades en distritos como Surco, La Molina, La Victoria, La Uría, y dicen que esos bienes él los pudo comprar con dinero de Odebrecht, de sobornos que recibió en un momento dado. También dicen que estos bienes podrían pasar a cierto organismo a ver si se pueden rematar o qué sé yo. Pero la pregunta es, ¿va a terminar ocurriendo eso o va a terminar Ollanta Humala defendiéndose y recuperando estos bienes? Porque hay gente que dice que aquí hay una cuestión política de una venganza contra el señor Humala. Bueno, lo primero que hay que entender es que esto se da en medio de las investigaciones que se está haciendo contra Ollanta Humala y contra Nadine Heredia por un supuesto enriquecimiento ilícito por haber recibido, por corrupción, por haber recibido donaciones a su campaña en el 2011. Ellos no tienen ningún cargo oficial presentado, han estado casi 10 meses en prisión preventiva sin ninguna acusación, lo cual es visto por muchos juristas en el Perú como una violación al debido proceso. Un tratamiento muy distinto al que han recibido otros políticos y expresidentes que no han estado encarcelados. El propio expresidente Pedro Pablo Kuczynski está libre, siendo investigado pero en libertad, no con prisión preventiva como ellos. Y por otro lado, otros también interpretan que además de una violación al debido proceso, hay también una amenaza, una especie de cacería contra ellos, porque hay ciertos grupos en el Perú que consideran que ellos unidos podrían formar o reagrupar su partido político, que se vio muy afectado cuando fueron ellos a la cárcel. El juez en las últimas horas ha decidido que se va a postergar por 30 días la incautación de su vivienda principal, que está ubicada en una zona de Lima que se llama Surco, con lo cual la espada de Damocles sigue encima de ellos porque no se sabe si la incautación va a darse o no se va a dar. Tú me preguntas si se van a defender. Yo creo que se van a defender en la medida de lo posible hasta donde la Fiscalía se los permita. Lo que llama mucho la atención en este caso, además, es que no hay ninguna acusación formal contra ninguna de las personas que están involucradas en el caso de Lavajato en el Perú, ni los que recibieron dinero de Odebrecht, ni nadie. Incluso ni siquiera hay ninguna acusación en contra de los miembros del partido de Fuerza Popular, que es el partido que tiene mayoría en el Congreso, cuya lideresa es Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, que fue indultado por PPK, que en algunos casos están acusados de lavado de dinero. La DEA presentó acusaciones contra uno de los estrategas principales de su campaña, el secretario general de su partido, por lavado de dinero, y pues él no está en la cárcel ni con prisión preventiva ni nada parecido. Entonces hay como un doble rasero de cómo se trata a los Humala, que si es cierto que tienen que investigarlos, pues que los investiguen. Pero por otro lado vemos que en los otros casos no ocurre de la misma forma. Y en medio de todo esto está el presidente Martín Vizcarra, que tiene una pequeña luna de miel en este momento, porque como tú bien explicabas, acaba de asumir la presidencia hace pocas semanas
en vista de que PPK tuvo que dejarla por las acusaciones de corrupción que habían en su contra porque había recibido dinero. Sus compañías se habían beneficiado de unos contratos durante su gobierno cuando él era ministro de Toledo. Y entonces no se sabe hasta qué punto Vizcarra va a tener la posibilidad de hacer un gobierno más o menos normal, como no lo pudo hacer PPK cuando estaba en el gobierno, porque el Congreso estaba maniatado, digamos, el gobierno estaba maniatado por las fuerzas de Fuerza Popular. Así que vamos a ver qué pasa. Y por otro lado hay elecciones en México el 1 de julio y hay un artículo en el diario El País donde habla de cómo ha cambiado la publicidad electoral desde hace bastante, bueno, ya cómo han cambiado los resultados, ¿no? En 1976 ganó las elecciones José López Portillo, pero obtuvo el 100% de los votos, atención, el 100% de los votos, 16.424.021. En esa época distribuían tarjetas y cosas así para hacer propaganda. Hablan incluso de que mucho antes Porfirio Díaz, que ganó con el 93,9% de los votos, hacía campaña repartiendo grabados. Francisco Madero, un candidato presidencial, repartía aretes. Miguel de la Madrid, que sucedió a López Portillo en el 82, repartía sobres con semillas. Luego vino Carlos Salinas de Gortari en el 88 y la publicidad la hacía con yoyos. Vino después Ernesto Zedillo en 1994 y luego Vicente Fox en el 2000 y Calderón Felipe en el 2006 y Enrique Peña Nieto en el 2012. Ha cambiado todo esto mucho y refleja el cambio de la publicidad el hecho de que parecen más democráticas las elecciones en México. Sin duda, Juan Carlos. Yo soy parte de una generación que yo nací en 75 y me tocó la última etapa del PRI hegemónico. Y es una diferencia de noche y día. Y la propia presidencia hegemónica del PRI generó no solo una publicidad muy original, sino todo un lenguaje muy interesante, ¿no? Nosotros crecimos con pues, palabras que no se conocen en otro lado, se conocen como una cosa que se llama el ratón loco, que era una manera de cómo depositar distintos votos alrededor de todas las urnas alrededor de la ciudad, una cosa que se llama el carrusel. O sea, uno votaba, el ratón loco es que uno votaba en distintas urnas. Luego había una cuestión que se llamaba el carrusel, que llevaban en un autobús a mucha gente a votar en distintas urnas también. Estaba una cosa que se llama el tapado, a una persona que se sospechaba iba a ser el seleccionado por el presidente para lanzarse como siguiente presidente, en el caso de López Portillo como único aspirante, pues se le llamaba el tapado porque hasta el momento en que el presidente no lanzaba su señal, pues estaba ahí. El dedazo, ¿no? El tapado, el dedazo. Entonces hay todo un vocabulario del autoritarismo mexicano que hacía parecer como que las elecciones contaban, pero en palabras de Mario Vargas Llosa, pues era la dictadura perfecta, porque pues básicamente parecía tener algunos rasgos de democracia, pero en la realidad lo era, tanto como los distintos regímenes militares de América Latina. Ahora, la situación hoy ha cambiado muchísimo. El Instituto Nacional Electoral es una autoridad sumamente respetada alrededor del mundo, ha dado capacitaciones alrededor, e incluso en países como Irak. Pero pues también enfrenta a la democracia mexicana la prueba de quizá la duda que muchos presentan es: llegó la partidocracia de distintas oposiciones para instalarse y no haber un cambio real, a pesar de pues realmente que México es uno de los países más desiguales del mundo, donde básicamente las reformas no han avanzado de la manera como se cree, el crecimiento ha sido pues relativamente mediocre. Y muchos piensan que la partidocracia, la llegada de distintos partidos, pues no ha solucionado todo. Ahora estamos frente a un reto donde pues muchas personas quizás se presentan a favor de un candidato antisistema como Andrés Manuel López Obrador, que lidera pues básicamente la elección con casi 20 puntos porcentuales. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de John McCain, Raquel. John McCain fue candidato presidencial aquí en Estados Unidos por el Partido Republicano en el año 2008. Ha sido senador por muchísimos años. Nació en 1936, tiene cáncer en el cerebro y se va a morir. Está prácticamente desahuciado. En los últimos días lo han visitado varios de sus amigos, entre otros Joe Biden, vicepresidente de Barack Obama y senador del Partido Demócrata. Y aunque han estado en orillas distintas, ideológicas en el Senado por muchos años, se la llevan bastante bien. McCain es un hombre, habría que decir que es un hombre decente, incluso en un momento dado cuando hubo gente que trataba de decir que Barack Obama, con quien compitió por la presidencia, no había nacido aquí, o decían cosas de Obama, él siempre señalaba: mire, yo estoy en desacuerdo con Obama, pero Obama es un hombre decente y un hombre de familia, lo cual habla bien de McCain. El diario The New York Times cuenta que el señor McCain le ha hecho saber a la Casa Blanca, ha enviado un mensaje
y la familia de él de que ellos no quieren que Donald Trump vaya al funeral de McCain. Donald Trump en un momento dado dijo que McCain ni siquiera fue un héroe de guerra, él estuvo prisionero en la guerra de Vietnam, porque a los héroes no los capturan, y se burló de John McCain. ¿Le importará a Trump que no lo inviten al funeral de McCain? Yo creo que sí, porque si de algo peca Donald Trump es de un ego muy sensible, tiene la piel muy fina cuando se trata de sus valoraciones. Seguramente hay asesores que hasta estén conteniéndolo para no arremeter contra McCain en las redes sociales. A mí me parece que el senador tiene todo el derecho del mundo a decidir quién va o no a su funeral, es su última voluntad, me parecería ridículo que alguien lo pusiera en cuestión. Y me parece lógico que no quiera que vaya, porque es un tipo que, ideológicamente hablando, ha dilapidado muchas de las cosas o ha atacado muchas de las cosas por las que McCain lleva trabajando 30 años, lleva en el Senado desde 1987. Y, entre otras cosas, a McCain no se le puede acusar de no ser un buen republicano, no se le puede acusar de ni siquiera de ser un republicano moderado, es un tipo con unas convicciones bastante conservadoras, pero sí es cierto que tiene unos valores muy firmes y no duda en defender, aunque sea, o de hacer un juego, digamos, elegante con sus propios rivales, como mencionabas con el tema de Obama. Sí. Con lo cual, bueno, McCain se ha erigido en este año y medio de presidencia de Trump como uno de sus principales, digamos, vigilantes dentro del Partido Republicano y dentro del Senado. Le ha frenado en muchas ocasiones, no ha tenido ningún problema en criticar medidas con las que él no estaba de acuerdo, cosa que no es tan común en el resto del partido dentro del Congreso y es admirable. Claro. Creo que a Trump le afectará, pero me parece bien que sea respetada la voluntad de McCain. 30 segundos. Una de las cosas que llama la atención es que él ha sacado un nuevo libro donde confiesa que uno de sus grandes errores fue no haber escogido a Joe Lieberman. Se arrepiente. Uno de sus arrepentimientos es no haber escogido a Joe Lieberman, el ex senador demócrata, que fue el candidato a vicepresidente de Al Gore, como su candidato a vicepresidente en el 2006. Dice que al final de cuentas tampoco es que critica a Sarah Palin, que fue su compañera de etiquete en esa elección, pero hay que tener bien claro que John McCain carga con parte de la responsabilidad de haber alimentado ese ala nativista, esa ala de extrema derecha del partido republicano con la elección de Sarah Palin, que luego generaría, lógico, él no sabía esto en ese momento, pero luego generaría en el trumpismo. Sí. Aparentemente, ese último comentario, que recojo el último comentario, Juan Carlos, porque aparentemente cuando se reúne con Joe Biden hace pocos días, es una de las confesiones que le hace a Joe Biden. Le dice que realmente se equivocó al nombrar a Sarah Palin. Y la última cosa que diría es que la gente tendría que saber en América Latina que McCain fue condecorado porque estuvo 5 años en cautiverio cuando el avión de Hanoi fue derribado, cuando él estaba en la guerra de Vietnam. Le entregaron 3 medallas, una de bronce, un corazón púrpura, otra medalla de plata. Entonces, que el presidente de los Estados Unidos lo haya maltratado públicamente, el decir que en realidad no era un héroe porque lo capturaron, deja mucho que decir de lo que Trump, de los comentarios de Trump. Uno de los grandes amores de McCain es justamente el rancho donde está pasando ahora su convalecencia, se llama Hidden Valley y está a 15 minutos de una población que se llama Sedona, al norte de Phoenix, en Arizona. Es un lugar que se llega a través de caminos muy pues ondulados. En algún momento cuando él estaba compitiendo para presidente, a mí se me ocurrió ir a visitar el rancho. Yo me metí hasta la puerta del rancho, no está permitido, salieron los agentes del servicio secreto para decirme, oye señor, por favor, retírese. Pero es un lugar extremadamente bello y un bonito paseo sin llegar a la puerta de McCain que se recomienda a los televidentes. Gracias Pepe por haber estado aquí, María Luisa Rosel, Juan Carlos Hidalgo y Raquel Godos, y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.